Hay lugares en el mundo que esconden misterios tan profundos que desafían nuestra comprensión, verdades que se camuflan detrás de fachadas aparentemente inocentes. Entre estos lugares se encuentran los templos de una organización religiosa que muchos conocen superficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bajo la apariencia de bondad y altruismo, construida a lo largo de décadas, se oculta una red sombría de prácticas macabras, rituales de sacrificio y una devoción a algo que va más allá de cualquier noción de fe común. Esta no es solo una historia sobre religión, sino sobre control, manipulación y terror. No se trata de condenar creencias, sino de exponer una cara oculta que pocos se atreven a investigar. A lo largo de los años, han emergido relatos de desapariciones inexplicables, rituales sangrientos y una conexión con fuerzas sobrenaturales. Disidentes, sobrevivientes e incluso exmisioneros han compartido fragmentos de esta realidad perturbadora, arriesgando todo para revelar la verdad. Los templos, símbolos de fe para los seguidores, son en realidad el centro de una red global meticulosamente organizada. En sus salas más secretas, insignias antiguas brillan a la luz de las velas, altares palpitantes reaccionan a la sangre derramada y cánticos en lenguas olvidadas resuenan, convocando algo que no pertenece a este mundo. La entidad conocida como Kolob es el núcleo de todo, una fuerza insaciable que exige dolor, miedo y sacrificio. Para quienes viven fuera de esta realidad, el culto parece inofensivo, incluso benevolente. Misiones humanitarias, jóvenes bien vestidos tocando de puerta en puerta, comunidades enteras siendo ayudadas. Pero el precio de esa ayuda es alto. Detrás de la sonrisa de un misionero, puede estar la sombra de alguien que ha visto lo inexplicable pero no sabe cómo escapar. Detrás de la donación generosa, está la sangre derramada de víctimas que nunca volverán con sus familias. A primera vista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días parece una organización común. Misioneros educados y dedicados tocan a las puertas ofreciendo palabras de consuelo, mientras proyectos sociales demuestran generosidad y cuidado con los más necesitados. Pero, bajo esta apariencia de fe y bondad, hay algo mucho más oscuro. El verdadero rostro de esta iglesia está oculto, protegido por una fachada cuidadosamente construida a lo largo de los años. Lo que se esconde detrás de las paredes de los templos no es la búsqueda de la salvación, sino algo terrible e inexplicable. Los líderes de esta organización tienen un control absoluto sobre lo que ocurre dentro de ella. La jerarquía es rígida, y solo los más leales y confiables alcanzan los niveles donde se revelan los secretos reales. Para la mayoría de los fieles, la iglesia parece ser únicamente un lugar de comunión espiritual, pero los escogidos para las esferas internas saben que están tratando con fuerzas que van más allá del mundo físico. Este control riguroso evita que la información se filtre, manteniendo al público ajeno a lo que sucede en las sombras. La iglesia es experta en manipular la percepción pública. Sus donaciones a comunidades desfavorecidas y programas humanitarios crean una imagen de altruismo y bondad. Sin embargo, estas acciones a menudo esconden un objetivo más siniestro: infiltrarse en áreas vulnerables para establecer dominio. Las comunidades objetivo suelen desaparecer después del involucramiento de la iglesia, pero estos eventos son rápidamente encubiertos bajo explicaciones convincentes. El culto opera como una máquina precisa, siempre varios pasos adelante. Los templos son el corazón de la organización, lugares donde se guardan los secretos más oscuros. Cada construcción está diseñada con áreas restringidas, como áticos y sótanos, que nunca deben ser accedidos por nadie fuera del círculo interno. Estos espacios esconden altares, inscripciones antiguas y artefactos usados en rituales macabros. Las propias estructuras parecen estar diseñadas para amplificar la energía de sus actos sombríos. Quienes osan cuestionar la finalidad de estos lugares son silenciados rápidamente. Los misioneros, a menudo jóvenes e idealistas, son usados como herramientas para promover la fachada de la iglesia. Trabajan con dedicación, creyendo que están difundiendo la palabra de Dios y ayudando a los necesitados. Sin embargo, muchos son instruidos para recolectar información detallada sobre las comunidades que visitan, sin darse cuenta de que están contribuyendo a los planes siniestros del culto. Pocos conocen la verdad hasta que es demasiado tarde, y cuando la descubren, escapar es casi imposible. El verdadero rostro del culto solo es conocido por quienes logran escapar. Disidentes y exmiembros frecuentemente relatan historias aterradoras de manipulación, violencia y prácticas sobrenaturales. A pesar de sus esfuerzos por alertar al mundo, la fachada de la iglesia continúa protegiendo sus operaciones.
Es un recordatorio perturbador de que el mal puede esconderse bajo la apariencia más inocente y atractiva. Los rituales realizados en los templos son el núcleo de las actividades del culto. Estos eventos están meticulosamente planeados, llevados a cabo en altares ocultos e involucrando sacrificios humanos. Las víctimas, muchas veces escogidas entre comunidades vulnerables o miembros considerados indignos, son sacrificadas en ceremonias oscuras. Durante el ritual, cánticos en lenguas antiguas resuenan por las paredes, y la sangre derramada activa inscripciones que brillan con una luz sobrenatural. Es una experiencia aterradora, incluso para quienes creen en la causa. La elección de las víctimas es un proceso meticuloso. La Iglesia utiliza información recolectada por misioneros para identificar personas vulnerables que puedan desaparecer sin levantar sospechas. En otros casos, miembros de la propia organización que rompen reglas o cuestionan al liderazgo son marcados para los rituales. Estos sacrificios se presentan como actos de purificación, pero en realidad sirven a un propósito mucho más oscuro: alimentar a la entidad conocida como Kolob. La atmósfera durante los rituales es sofocante. La sala está iluminada solo por antorchas o velas, proyectando sombras que parecen moverse solas. Los cánticos crean una sensación de opresión, como si algo invisible estuviera observándolo todo. Cuando el sacrificio ocurre, el aire parece volverse más pesado, y muchos participantes entran en trance, como si estuvieran bajo el control de una fuerza externa. Sobrevivientes relatan que la sensación de presencia maligna es imposible de ignorar. Los líderes justifican estos rituales con discursos sobre orden divina y necesidad espiritual. Aseguran que los sacrificios son esenciales para garantizar la protección y el crecimiento de la Iglesia. Muchos miembros, incluso perturbados, aceptan esta explicación, temiendo las consecuencias de cuestionar. La adoctrinación es tan profunda que incluso los más escépticos terminan cediendo, participando o siendo testigos de los rituales sin resistencia. Las inscripciones grabadas en los altares y paredes de los templos desempeñan un papel importante en los rituales. Cuando la sangre entra en contacto con estos símbolos, parecen cobrar vida, emitiendo luz y calor. Algunos sobrevivientes creen que estas inscripciones son una forma de canalizar la energía del sacrificio hacia Kolob. La reacción de las inscripciones se ve como una señal de que el ritual fue exitoso, reforzando la creencia de los participantes en la eficacia de las ceremonias. Estos rituales no son solo actos de violencia, son parte de un sistema cuidadosamente planeado para sustentar el poder del culto. Cada sacrificio fortalece la conexión con Kolob y aumenta la influencia de la organización. Para el público externo, estas prácticas permanecen invisibles, protegidas por la fachada de bondad y fe. Pero para quienes las presencian, el impacto es devastador e imposible de olvidar. Kolob es un nombre que aparece con frecuencia en los textos, cánticos y rituales del culto. A primera vista, parece ser solo un concepto teológico, descrito como una fuerza celestial o un lugar sagrado cercano a Dios. Sin embargo, los secretos más profundos de la Iglesia revelan que Kolob es mucho más que una idea abstracta. Es una entidad que exige sacrificios y sangre, una fuerza que está más allá de la comprensión humana. Los líderes del culto afirman que Kolob es la fuente de poder y protección para la Iglesia. Creen que, al realizar sacrificios y conducir rituales, están complaciendo a la entidad y fortaleciendo su conexión con ella. Sin embargo, disidentes que escaparon describen a Kolob de manera diferente. Para ellos, no se trata de un dios benevolente, sino de una fuerza destructiva e insaciable, que consume más de lo que ofrece. Durante los rituales, la presencia de Kolob se siente de forma intensa. Muchos participantes relatan una sensación de opresión, como si algo invisible estuviera llenando el ambiente. Algunos afirman ver sombras que se mueven de manera independiente, mientras otros describen susurros que parecen venir de todas las direcciones. Estas manifestaciones dejan claro que Kolob no es solo una idea, sino una fuerza real y aterradora. Los textos antiguos utilizados en los rituales sugieren que Kolob no pertenece a este mundo. Hay menciones frecuentes a dimensiones superiores o planos alternativos donde la entidad reside. Se cree que los templos funcionan como portales que canalizan su energía hacia nuestro mundo. Estos conceptos mezclan religión, ocultismo y ciencia de forma perturbadora, creando un sistema de creencias único y peligroso. Quienes sobreviven a los rituales frecuentemente relatan pesadillas y sensaciones de persecución. Incluso lejos de los templos, muchos creen que Kolob continúa observándolos, como si se hubiera formado un vínculo invisible. Este miedo constante refuerza el control del culto sobre sus miembros
quienes pasan a creer que no hay escapatoria de la influencia de la entidad. Kolob permanece como el mayor misterio del culto. Su naturaleza e intenciones son desconocidas, pero su influencia es innegable. Sea como fuerza, concepto o entidad, Kolob está en el centro de todo lo que la Iglesia hace. Entender este misterio es crucial para desentrañar los secretos más oscuros de la organización. La red de templos del culto es la columna vertebral de su operación global. Dispersos por varios continentes, estos templos no son solo lugares de culto, sino centros de actividad estratégica. Están posicionados en lugares cuidadosamente escogidos, a menudo con importancia histórica o alineación energética. Cada construcción sigue un patrón arquitectónico que esconde áreas restringidas destinadas a rituales y prácticas oscuras. Estos templos están interconectados de manera misteriosa, funcionando como puntos de una red mayor. El culto utiliza esta red para mover recursos, personas e información de manera discreta. Víctimas destinadas a los rituales son transportadas entre templos para evitar sospechas, mientras artefactos y documentos secretos circulan por vías protegidas. Muchos de estos templos tienen túneles o pasajes subterráneos que conectan áreas inaccesibles al público. Estos sistemas ocultos refuerzan la sensación de que el culto opera en una dimensión paralela, fuera del alcance de las leyes convencionales. Los rituales realizados en un templo muchas veces están conectados a otros. Sobrevivientes relataron que sacrificios simultáneos en diferentes templos parecen amplificar el efecto de las ceremonias. Esto sugiere que la red está diseñada para funcionar como una máquina interconectada, donde cada templo contribuye a un propósito mayor. Esta coordinación global es posible gracias a la jerarquía rígida del culto, que mantiene control absoluto sobre todas las operaciones. Además de las prácticas ritualísticas, los templos también sirven como centros de poder político y económico. Liderazgos regionales frecuentemente se reúnen en estos lugares, a menudo bajo la protección de la fachada religiosa. Estas reuniones secretas involucran acuerdos que benefician tanto a la Iglesia como a las autoridades locales. Así, los templos no solo sostienen las prácticas espirituales del culto, sino que también refuerzan su influencia en el mundo real. El financiamiento de la red global de templos es impresionante. Grandes sumas de dinero pasan por donaciones caritativas, empresas fantasma y transferencias bancarias internacionales. Este sistema financiero complejo garantiza que nuevos templos sean construidos en áreas estratégicas, mientras que los existentes son mantenidos en operación. Esta estructura económica también sirve para proteger a los líderes del culto de cualquier escrutinio externo. La red global de templos es mucho más que un conjunto de edificios religiosos. Representa un sistema meticuloso, diseñado para sostener el culto y fortalecer su conexión con Kolob. Cada templo es una pieza vital en este rompecabezas macabro, contribuyendo a un plan que parece trascender las fronteras de nuestro mundo. Entender cómo opera esta red es crucial para exponer el verdadero alcance del culto. Las desapariciones masivas son una marca registrada de la presencia del culto en determinadas regiones. Siempre que se establece un templo, comunidades enteras comienzan a desaparecer de forma inexplicable. Estos eventos son frecuentemente encubiertos con explicaciones superficiales, como crisis económicas o conflictos regionales. Sin embargo, los patrones de desaparición coinciden con la expansión de la Iglesia, sugiriendo un vínculo directo entre los dos. Las víctimas de estas desapariciones generalmente provienen de comunidades vulnerables, donde las personas tienen poco o ningún apoyo externo. Misioneros son enviados a estas áreas, registrando información detallada sobre los residentes. Estos datos incluyen nombres, edades, profesiones e incluso la ubicación de sus hogares. Con esta información en manos, la Iglesia puede seleccionar víctimas sin levantar sospechas, removiéndolas gradualmente. Sobrevivientes relataron haber presenciado camiones llegando a las comunidades durante la noche. Estos vehículos, a menudo con logotipos de la Iglesia, transportan personas a destinos desconocidos. Quienes intentaron resistir fueron rápidamente silenciados, ya sea por la fuerza o por amenazas. Algunas familias enteras desaparecieron, dejando solo casas vacías y preguntas sin respuesta. Estas acciones crearon un clima de miedo en muchas regiones donde la Iglesia actúa. Las autoridades locales frecuentemente cierran los ojos ante las desapariciones. En muchos casos, hay evidencia de que líderes políticos o policiales están involucrados en el encubrimiento. La Iglesia utiliza su influencia financiera y política para garantizar que las investigaciones sean interrumpidas antes de comenzar. Esto crea un ciclo de impunidad,
permitiendo que las desapariciones continúen sin ninguna interferencia externa. Además de las desapariciones masivas, hay casos de individuos que desaparecen misteriosamente tras entrar en contacto con la Iglesia. Muchos de estos desaparecidos eran críticos de la organización o expresaron dudas sobre sus prácticas. Disidentes y exmiembros también son objetivos frecuentes, y sus ausencias son tratadas frecuentemente como retornos espirituales en documentos internos. La verdadera extensión de estas prácticas permanece oculta. Las desapariciones son una evidencia sombría del funcionamiento interno del culto. Muestran cómo la Iglesia utiliza su fachada religiosa para ocultar operaciones sistemáticas de abuso y violencia. Cada persona desaparecida es un recordatorio del precio que la organización está dispuesta a pagar para mantener sus secretos. Mientras el mundo ignora estos eventos, el culto continúa expandiendo su influencia. La influencia del culto va mucho más allá de las esferas religiosas. Detrás de su fachada de humildad y altruismo, la Iglesia mantiene conexiones profundas con líderes políticos y económicos en varias partes del mundo. Estas relaciones estratégicas garantizan que sus operaciones permanezcan protegidas, mientras amplían su red de influencia. La Iglesia actúa como un jugador poderoso entre bastidores, moldeando decisiones que favorecen sus intereses. Gobiernos locales frecuentemente reciben apoyo financiero o beneficios directos de la Iglesia. A cambio, líderes políticos ignoran o incluso facilitan las prácticas del culto. Documentos filtrados indican que algunas de estas colaboraciones incluyen protección contra investigaciones y concesiones de tierras para la construcción de nuevos templos. Esta relación es mutuamente beneficiosa, pero refuerza el ciclo de impunidad que protege al culto. Además de las autoridades locales, la Iglesia tiene vínculos con grandes empresas e instituciones financieras. Corporaciones fantasmas son usadas para lavar dinero y financiar operaciones globales. Muchas de estas empresas están registradas en paraísos fiscales, haciendo imposible rastrear el flujo de recursos. Este sistema financiero complejo sostiene la expansión de la Iglesia, mientras oculta la verdadera naturaleza de sus actividades. La Iglesia también utiliza campañas de relaciones públicas para controlar su imagen. Eventos de caridad, proyectos sociales y conferencias internacionales son usados para promover una apariencia de bondad y legitimidad. Estos esfuerzos no solo atraen nuevos miembros, sino que también dificultan que las denuncias contra el culto ganen credibilidad. La manipulación de los medios es un arma poderosa para silenciar críticos y reforzar la fachada pública. Líderes políticos de alto nivel frecuentemente participan en ceremonias privadas en los templos. Estos encuentros, a menudo realizados bajo la protección de la confidencialidad, involucran acuerdos que favorecen tanto al culto como a los líderes involucrados. Hay indicios de que algunos de estos políticos también participan en los rituales, consolidando su lealtad a la Iglesia. Esto demuestra el alcance de la organización, que trasciende barreras culturales y geográficas. Las conexiones con la política y la economía son una de las mayores armas del culto. Permiten que la Iglesia opere impunemente, mientras acumula poder y recursos a una escala global. Romper esta red de influencia es esencial para exponer las prácticas oscuras del culto, pero también es una tarea monumental, dada la profundidad de sus raíces en el sistema. La Iglesia tiene como objetivo principal las zonas más vulnerables del mundo, regiones marcadas por la pobreza, conflictos y aislamiento. Bajo el disfraz de ayuda humanitaria, se infiltra en estas comunidades con promesas de apoyo material y espiritual. Sin embargo, estas promesas a menudo esconden objetivos siniestros. La falta de infraestructura y sistemas de protección en estas áreas facilita la actuación de la Iglesia, que encuentra poca o ninguna resistencia para avanzar. Misioneros llegan a estas regiones ofreciendo servicios básicos, como comida, medicamentos y educación. Al principio, la comunidad los recibe como salvadores, sin sospechar el verdadero propósito detrás de esta ayuda. Durante sus visitas, los misioneros recolectan información detallada sobre los habitantes, como nombres, edades, ocupaciones y ubicación de sus casas. Estos datos son compartidos con los líderes del culto y usados para identificar posibles objetivos para sus rituales. Muchos de los templos construidos en estos lugares están en áreas consideradas sagradas o con historia de prácticas espirituales antiguas. Sobrevivientes relataron que los rituales realizados en estos templos parecen tener mayor intensidad, como si el propio suelo estuviera impregnado de una energía especial. Estas características hacen que estas áreas sean ideales para las prácticas oscuras del culto. Además,
La Iglesia utiliza la falta de fiscalización en estas regiones para operar con total impunidad. En comunidades aisladas, las autoridades locales frecuentemente no tienen los recursos o la disposición para investigar desapariciones. En muchos casos, líderes políticos o policiales son sobornados por la Iglesia para encubrir sus actividades. Esto crea un ambiente donde el culto puede actuar libremente, sin temer repercusiones. Las desapariciones masivas son comunes en áreas vulnerables. Comunidades enteras relatan la pérdida de familias y vecinos, muchas veces durante la noche, sin ninguna explicación. Cuando se les cuestiona, la Iglesia frecuentemente atribuye estas desapariciones a migración voluntaria o reubicación humanitaria. Sin embargo, sobrevivientes afirman que estas personas son llevadas a templos remotos, donde se convierten en víctimas de los rituales. La influencia de la Iglesia en estas zonas es devastadora. No solo destruye comunidades enteras, sino que también usa la vulnerabilidad de estas poblaciones como una herramienta para alcanzar sus objetivos oscuros. Mientras el mundo permanece ajeno a lo que sucede en estos lugares, el culto continúa expandiéndose, transformando sufrimiento en poder. Los templos de la Iglesia están llenos de simbolismos e inscripciones que van mucho más allá de elementos decorativos. Grabados en altares, paredes y artefactos, estos símbolos tienen significados que remontan a prácticas ocultas de civilizaciones antiguas. Parecen ser parte de un sistema ritualístico diseñado para canalizar energía e invocar fuerzas sobrenaturales. Estas inscripciones, a menudo ignoradas por los miembros comunes, son centrales en las prácticas del culto. Durante los rituales, estos símbolos reaccionan de manera inexplicable. Sobrevivientes relatan que, cuando la sangre de las víctimas entra en contacto con las inscripciones en los altares, estas comienzan a brillar, emitiendo una luz intensa y antinatural. Esta reacción sugiere que los símbolos no son meramente ornamentales, sino conductores de energía, capaces de activar fenómenos sobrenaturales. Esto refuerza la creencia de los líderes en la eficacia de los rituales. Los libros utilizados por el culto también contienen estos símbolos, frecuentemente acompañados de cánticos y descripciones detalladas de rituales. Encuadernados en materiales que parecen piel humana, estos textos están escritos en lenguas antiguas y desconocidas. Solo los líderes más altos tienen acceso a estos libros, lo que aumenta el misticismo alrededor de ellos. Algunos creen que estas inscripciones fueron transmitidas por Kolob como instrucciones directas para los rituales. Artefactos usados durante las ceremonias, como cuchillos ceremoniales y amuletos, también llevan estos símbolos. Durante los rituales, estos objetos frecuentemente brillan o vibran, como si estuvieran respondiendo a la energía a su alrededor. Misioneros que tocaron estos artefactos sin permiso relataron sensaciones de náuseas, miedo intenso e incluso alucinaciones. Estos objetos parecen tener una conexión directa con las fuerzas invocadas por el culto. Las inscripciones también son usadas como marcas en víctimas y disidentes. Cicatrices en forma de símbolos son frecuentemente encontradas en sobrevivientes, sugiriendo que fueron marcados como pertenecientes al culto. Muchos relatan que estas marcas traen pesadillas y sensaciones de persecución, como si los símbolos fueran más que simples grabados físicos. Parecen crear un vínculo invisible entre la víctima y la entidad Kolob. El simbolismo en los templos no es solo estético, es parte de un lenguaje ritualístico que combina magia, religión y ocultismo. Descifrar estas inscripciones es crucial para entender la extensión del poder del culto y su conexión con Kolob. Sin embargo, cualquier intento de estudiarlas de cerca es extremadamente peligroso, ya que el culto protege sus secretos con medidas brutales. Los pocos que lograron escapar de las garras del culto ofrecen relatos aterradores sobre lo que presenciaron. Misioneros, habitantes de comunidades objetivo e incluso disidentes del liderazgo revelan detalles que desafían la comprensión. Sus historias frecuentemente incluyen rituales macabros, manipulación psicológica y la constante sensación de estar siendo vigilados. Estos testimonios son fragmentos de una realidad que el culto hace todo lo posible por mantener oculta. Misioneros frecuentemente ingresan a la iglesia llenos de fe, creyendo que están cumpliendo un llamado divino. Sin embargo, muchos terminan siendo expuestos a la verdadera naturaleza del culto. Algunos relatan el choque al presenciar sus primeros rituales, donde cánticos en lenguas desconocidas y sacrificios humanos los dejan en estado de pavor. Describen una sensación de impotencia, pues saben que cualquier intento de resistencia puede convertirlos en las próximas víctimas. Habitantes de comunidades vulnerables también relatan experiencias horribles. Familias enteras desaparecen durante la noche,
mientras camiones con logotipos de la iglesia llegan para reubicaciones. Sobrevivientes hablan de vecinos que nunca más fueron vistos y sonidos perturbadores provenientes de los templos. Muchos creen que sus seres queridos fueron sacrificados, pero viven con miedo de hablar abiertamente. Este silencio es reforzado por el poder que la iglesia ejerce sobre las autoridades locales. Disidentes del liderazgo tienen los relatos más detallados y aterradores. Describen la jerarquía del culto, donde solo los más leales tienen acceso a los secretos más profundos. Muchos hablan de Kolob como una entidad real y terrible, cuya presencia se siente durante los rituales. Estos disidentes también exponen las conexiones del culto con el poder político y económico, explicando cómo la organización logra operar sin restricciones. Los traumas enfrentados por los sobrevivientes son devastadores. Muchos sufren de pesadillas constantes, alucinaciones y trastornos de estrés postraumático. Viven con miedo de ser encontrados por el culto, que frecuentemente persigue a quienes intentan exponer sus secretos. Aún así, algunos arriesgan todo para compartir sus historias, creyendo que la verdad debe ser revelada. Los relatos de estos testigos son cruciales para entender la verdadera naturaleza del culto. Ofrecen una ventana a un mundo de terror que permanece oculto bajo una fachada de fe y caridad. Cada testimonio es una pieza de un rompecabezas mayor, que expone una organización dedicada a prácticas oscuras y destructivas. Los misioneros son la cara pública del culto, jóvenes carismáticos que dedican años de sus vidas a difundir el mensaje de la iglesia. Son entrenados para parecer confiados, amables y compasivos, atrayendo nuevos miembros y fortaleciendo la reputación de la organización. Sin embargo, estos jóvenes también desempeñan un papel crucial en los objetivos más oscuros del culto, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Son herramientas fundamentales en una máquina de manipulación cuidadosamente diseñada. Uno de los roles más importantes de los misioneros es la recolección de información. Durante sus visitas a las comunidades, registran datos detallados, incluyendo nombres, edades, ocupaciones y ubicación de las casas. Aunque esta práctica es presentada como parte de la logística de ayuda humanitaria, los datos son usados para identificar posibles víctimas. Los misioneros, muchas veces ingenuos, creen estar contribuyendo a un propósito noble, sin saber que están participando en algo horrible. Además de la recolección de información, los misioneros están encargados de crear lazos emocionales con las comunidades. Participan en actividades locales, ofrecen apoyo y se convierten en figuras de confianza. Esto facilita la aceptación de la iglesia en estas áreas, creando un ambiente donde el culto puede operar sin resistencia. La relación de dependencia emocional y material establecida por los misioneros es fundamental para garantizar que la organización tenga control sobre estas comunidades. Algunos misioneros, sin embargo, son llevados a participar directamente en los rituales. Cuando alcanzan niveles más altos de confianza dentro de la jerarquía, son invitados a ceremonias de renovación espiritual. Estos eventos, inicialmente presentados como actos de fe, resultan ser rituales oscuros que involucran sacrificios humanos. Muchos misioneros entran en estado de shock al presenciar estas prácticas, pero son forzados a continuar participando bajo amenaza de represalias. Quienes intentan cuestionar o resistir enfrentan severas consecuencias. Misioneros que demuestran vacilación son etiquetados como indignos y frecuentemente se convierten en las próximas víctimas de los rituales. Otros simplemente desaparecen, y sus ausencias son justificadas con historias de transferencias o deserción. Esta atmósfera de miedo y control psicológico mantiene a los misioneros alineados con los objetivos del culto, incluso cuando sus convicciones comienzan a tambalearse. El papel de los misioneros es tanto trágico como esencial para el funcionamiento del culto. Son usados como peones en una operación mucho mayor, manipulados para promover una organización que esconde prácticas terribles. Muchos no perciben la extensión de lo que están involucrados hasta que es demasiado tarde, y quienes lo descubren rara vez logran escapar. Los artefactos encontrados en los templos del culto son piezas centrales de sus prácticas rituales. Estos objetos, que van desde altares intrincados hasta pequeñas joyas y libros antiguos, desempeñan funciones específicas en los rituales y en el mantenimiento de la conexión con cada ítem. Parece haber sido diseñado con precisión para canalizar energía, amplificar la fuerza de los rituales o incluso invocar presencias sobrenaturales. Estos artefactos no son solo herramientas, sino también símbolos del poder del culto. Los altares son los artefactos más imponentes. Construidos con materiales inusuales, muchas veces con piedra negra o roja,
Poseen inscripciones detalladas que brillan al contacto con sangre. Durante los rituales, estos altares parecen vivos, vibrando o emitiendo calor mientras los sacrificios ocurren. Sobrevivientes relatan que los altares crean una sensación de opresión, como si estuvieran drenando la energía de los presentes hacia algo mayor. Libros antiguos también desempeñan un papel importante en los rituales. Encuadernados en materiales que parecen piel humana, estos textos están escritos en lenguas desconocidas, con diagramas detallados de rituales y símbolos. Son usados para guiar las ceremonias, conteniendo instrucciones precisas sobre cómo realizar los sacrificios e invocar a Kolob. Solo los líderes más altos tienen acceso a estos libros, y su presencia es vista como un símbolo de autoridad. Joyas y amuletos usados por los líderes del culto durante los rituales también poseen características especiales. Adornados con inscripciones similares a las de los altares, estos objetos frecuentemente brillan o vibran durante las ceremonias. Muchos creen que estas joyas amplifican la energía del ritual o sirven como receptores de la presencia de Kolob. Algunos misioneros que tocaron estos ítems sin permiso relataron sensaciones de mareo, náuseas o miedo intenso. Cuchillos ceremoniales usados en los sacrificios también son considerados artefactos de gran importancia. Estas hojas, hechas de materiales que no pueden ser identificados, poseen símbolos grabados que reaccionan durante los rituales. Son tratados con reverencia por los líderes, quienes creen que los cuchillos tienen el poder de convertir la energía vital de las víctimas en una forma utilizable por el culto. Estos instrumentos son usados solo por miembros de alto rango, reforzando su valor simbólico y funcional. Cada artefacto en los templos tiene un propósito específico dentro del sistema ritualístico del culto. No son solo instrumentos de poder, sino también una manifestación física de la conexión con Kolob. Estos ítems son tanto reliquias de eras pasadas como herramientas para sostener las prácticas oscuras de la organización. Su existencia y función refuerzan el misterio y el terror en torno al culto. Andrew comenzó su camino como misionero, lleno de fe y entusiasmo por cumplir su papel en la iglesia. Sin embargo, a lo largo de su misión, empezó a notar inconsistencias y a presenciar eventos que desafiaban todo en lo que creía. Encontró documentos que detallaban rituales oscuros, escuchó susurros sobre desapariciones y, eventualmente, presenció un sacrificio humano. Ese momento fue un punto de inflexión. Sabía que debía huir, pero también que debía exponer la verdad. Reunir pruebas fue el primer paso de Andrew. Tomó fotos de los altares y símbolos, robó documentos e incluso grabó parte de los cánticos usados en los rituales. Estos esfuerzos, aunque arriesgados, eran su única oportunidad de exponer el verdadero rostro del culto. Con cada prueba que recopilaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Sabía que estaba tratando con algo mucho más grande que él mismo, pero estaba decidido a no rendirse. Huir no fue fácil. Andrew tuvo que crear pistas falsas y desaparecer sin dejar rastro. Pasó semanas escondido, moviéndose entre pequeños pueblos y evitando cualquier contacto que pudiera revelar su ubicación. El culto, con sus recursos ilimitados, puso personas a perseguirlo. Andrew vivió con el constante miedo de ser encontrado, pero su determinación de exponer la verdad lo mantuvo en movimiento. Tras escapar, Andrew comenzó a enviar sus pruebas a periodistas y organizaciones de derechos humanos. Escribió cartas detallando lo que había presenciado y adjuntó fotografías y documentos para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, muchos de estos intentos fracasaron. Las cartas desaparecían, y los pocos periodistas que mostraban interés pronto desistían, aparentemente intimidados o sobornados. La lucha de Andrew no era solo contra el culto, sino también contra el impacto emocional de todo lo que presenció. Vivía atormentado por los gritos de las víctimas y las imágenes de los rituales, que se repetían en su mente todas las noches. Aún así, continuaba, creyendo que exponer la verdad era la única forma de evitar que más vidas fueran destruidas. Andrew se convirtió en un símbolo de resistencia contra el culto, aun sabiendo que sus posibilidades de éxito eran mínimas. Su lucha por exponer los secretos de la iglesia es un testimonio de valentía y sacrificio, un recordatorio de que, incluso ante fuerzas inimaginables, todavía es posible resistir. Sabía que el costo era alto, pero no podía ignorar la obligación moral de revelar la verdad. Las fuerzas sobrenaturales desempeñan un papel central en las prácticas del culto, elevándolo más allá de una organización humana común. Kolob, la entidad que veneran, es descrita como una presencia aplastante e insaciable. Aunque su naturaleza exacta permanece envuelta en misterio,
Los rituales dejan claro que esta entidad no es solo simbólica, sino algo que ejerce influencia real. La conexión entre el culto y Kolob se mantiene mediante sacrificios y rituales cuidadosamente orquestados. Durante las ceremonias, muchos participantes relatan sensaciones de opresión y terror inexplicables. La atmósfera en las salas de los rituales cambia drásticamente, con sombras que parecen moverse solas y cánticos que resuenan como si fueran amplificados por fuerzas invisibles. Algunos describen la sensación de ser observados por algo que no pueden ver, mientras otros afirman escuchar susurros en lenguas desconocidas. Estas experiencias refuerzan la creencia de que Kolob es una entidad presente durante los rituales. Los artefactos utilizados en las ceremonias también muestran evidencias de influencia sobrenatural. Altares brillan, cuchillos ceremoniales vibran y amuletos emiten luces tenues, incluso sin ninguna fuente aparente de energía. Estos objetos parecen ser instrumentos que canalizan la energía de los sacrificios hacia Kolob. Testigos describen estos fenómenos como algo más allá de la comprensión humana, alimentando el misticismo en torno al culto. La entidad Kolob, según textos internos del culto, habita una dimensión superior o una realidad paralela. Los líderes creen que los templos son portales que permiten una comunicación limitada entre nuestro mundo y el plano de Kolob. Durante los rituales, la energía liberada por los sacrificios es supuestamente utilizada para abrir temporalmente estas conexiones. Algunos participantes afirman haber visto destellos de figuras grotescas o paisajes alienígenas durante estas ceremonias. Los sobrevivientes de los rituales frecuentemente relatan efectos a largo plazo. Muchos sufren de pesadillas recurrentes, visiones de sombras y la constante sensación de estar siendo observados. Algunos creen que la participación en un ritual crea un vínculo permanente con Kolob, que continúa ejerciendo influencia sobre sus vidas. Estas experiencias dejan marcas psicológicas profundas, haciendo imposible para los sobrevivientes escapar completamente del impacto del culto. La participación de fuerzas sobrenaturales es el aspecto más perturbador del culto. Transforma lo que podría ser solo una organización macabra en algo mucho más terrible. Las manifestaciones de Kolob, tanto durante los rituales como en sus efectos posteriores, dejan claro que el culto trata con fuerzas que desafían la comprensión y que estas fuerzas desempeñan un papel activo en su operación. Las prácticas del culto no solo destruyen vidas físicamente, sino que también dejan heridas emocionales profundas en todos los que entran en contacto con él. Sobrevivientes, exmisioneros e incluso disidentes del liderazgo relatan traumas que moldean permanentemente sus vidas. Los horrores presenciados, combinados con la manipulación psicológica y la persecución constante, crean un estado de estrés y miedo que pocos logran superar. El impacto es devastador y, en muchos casos, irreversible. Uno de los efectos más comunes entre los sobrevivientes es el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Pesadillas recurrentes, flashbacks de los rituales y crisis de ansiedad son frecuentes. Muchos describen sentir una presencia constante, como si estuvieran siendo observados incluso después de escapar. Esta paranoia es reforzada por la sensación de que el culto tiene ojos en todas partes, haciendo imposible para las víctimas sentirse seguras. La culpa también pesa sobre quienes logran escapar. Misioneros que participaron en los rituales, incluso bajo coerción, frecuentemente cargan con un peso emocional abrumador. Se culpan por no haber hecho más para impedir los horrores, incluso sabiendo que estaban impotentes contra la estructura del culto. Esta culpa muchas veces lleva a depresión severa, abuso de sustancias y, en casos extremos, al suicidio. Además, el culto usa el miedo como una herramienta poderosa de control. Miembros que intentan cuestionar o desafiar a los líderes enfrentan amenazas, castigos públicos y, en algunos casos, desapariciones. Esta atmósfera de terror psicológico mantiene a la mayoría de los miembros en obediencia, incluso cuando comienzan a sospechar de la verdadera naturaleza del culto. La manipulación es tan efectiva que muchos no logran imaginar una vida fuera de la organización. Buscar ayuda profesional es un desafío para los sobrevivientes. Relatar rituales de sacrificio humano y fenómenos sobrenaturales muchas veces lleva a los profesionales de salud mental a tratar estos casos como delirios o alucinaciones. Esto aísla aún más a las víctimas, que sienten que nadie cree en sus experiencias. Sin apoyo adecuado, muchos viven en reclusión, incapaces de procesar sus traumas o encontrar un camino hacia la recuperación. El impacto psicológico y emocional del culto es una de sus armas más letales. Destruye la capacidad de resistencia de las víctimas, dejándolas atrapadas en un ciclo de miedo y sufrimiento.
Incluso aquellos que logran escapar físicamente continúan cargando con las marcas invisibles de su experiencia. Sus historias son recordatorios de que el horror del culto no termina en los rituales, perdura en las mentes y en las almas de todos los que cruzan su camino. Al desentrañar los secretos que se esconden bajo la fachada de fe y bondad de este culto, queda claro que su influencia va mucho más allá de una organización religiosa común. Los rituales macabros, la red global de templos, las desapariciones inexplicables y la devoción a una entidad incomprensible como Kolob son solo partes de un sistema complejo y aterrador. Más que eso, revelan una fuerza capaz de manipular mentes, controlar comunidades enteras y operar en las sombras sin ser cuestionada. Aquellos que se atrevieron a huir o exponer la verdad enfrentaron consecuencias devastadoras. Muchos viven con miedo constante, marcados no solo por cicatrices físicas, sino también por traumas psicológicos que nunca se disipan. El culto no solo destruye vidas, corroe la esencia de lo que significa ser humano, transformando la fe en un arma de control y sufrimiento. Mientras el mundo permanece distraído por la fachada caritativa de la organización, el culto continúa expandiéndose, perpetuando sus prácticas oscuras y consolidando su poder. Su habilidad para ocultarse a plena vista, operando entre los desesperados y olvidados, es su mayor ventaja. El silencio de las víctimas y la falta de cuestionamiento público permiten que esta máquina de terror siga funcionando inquebrantable. Sin embargo, historias como la de Andrew y de otros sobrevivientes son recordatorios poderosos de que la resistencia es posible. Cada testimonio, cada documento revelado, cada fragmento de verdad divulgado es un acto de valentía que desafía al culto y expone sus prácticas al mundo. Es una lucha desigual, pero esencial, para que los horrores escondidos no sean olvidados o ignorados. Que esta investigación sirva no solo como una advertencia, sino como un llamado a la vigilancia. El mal rara vez se presenta en su forma verdadera, usa máscaras, palabras suaves y ofrece ayuda cuando más la necesitamos. Es nuestro deber mirar más allá de las apariencias y cuestionar las estructuras que ejercen poder sobre nuestras vidas. Al final, esta no es solo una historia sobre un culto oscuro. Es un recordatorio de que, incluso en las tinieblas más profundas, la verdad tiene el poder de iluminar. Puede ser tarde para salvar a aquellos que han sido silenciados, pero nunca es tarde para luchar contra el olvido. Porque es en la memoria, en la exposición y en la denuncia donde la luz de la verdad puede, finalmente, triunfar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó, pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.